San Pedro Mártir se encuentra en el sur de la alcaldía Tlalpan, al sureste de San Andrés Totoltepec, sobre la misma carretera federal a Cuernavaca, y al pie de la Sierra del Ajusco, una importante área natural de la región. San Pedro Mártir es un pueblo de origen náhuatl, con una historia rica que aún se refleja en sus festividades, costumbres y en la forma de organización comunal. Es una zona que combina la vida rural con el crecimiento urbano. Se encuentra dentro de la zona de transición entre el área urbana de la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, como la Sierra del Ajusco y el Parque Nacional de Cumbres del Ajusco. La problemática principal del pueblo de San Pedro Mártir es que en el año de 1973 los jornaleros agrícolas se enteran que el gobierno pretendía expropiar sus tierras para construir el nuevo colegio militar a causa de la expansión urbana. San Pedro Mártir ya había sido objeto de otras expropiaciones para construir el hospital de cardiología y un club de golf. Los campesinos se negaban a vender las tierras que para ellos representan un elemento de profundo arraigo, ya que es la vivienda heredada por sus padres y además la fuente de sustento diario para sus familias. Ante el decreto expropiatorio promulgado en el año 1974 y sin recursos legales que les permitieran conservar sus tierras, decidieron organizarse y luchar. Al principio, algunos campesinos, amedrentados por el poder, decidieron aceptar la indemnización y se retiraron. Otros, en cambio, se atrincheraron, negándose a dejar sus tierras. Los artículos que están relacionados con estas problemáticas son: artículo 40 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre estas controversias, así como una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. El equipo tomó en cuenta que en esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de los derechos humanos. El artículo 40 de la CNDH es sumamente relevante para el caso del pueblo de San Pedro Mártir, ya que las nuevas generaciones influenciadas por la urbanización y la modernidad se alejan de las tradiciones y prácticas culturales propias de esos pueblos, lo que provoca una gradual pérdida de identidad. Artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. El artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es sumamente relevante para el pueblo de San Pedro Mártir en Tlalpan, ya que aborda temas críticos como el derecho a sus tierras, la protección de sus territorios y el control de sus recursos naturales, así como la necesidad de que el Estado mexicano garantice la protección jurídica de estos derechos. Tomamos en cuenta que en un contexto de urbanización y expansión de la Ciudad de México, la implementación de este artículo sería clave para asegurar la preservación del territorio y la cultura del pueblo de San Pedro Mártir. Artículo 2 del Convenio 169 OIT. 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Nosotros como equipo consideramos que el artículo 2 habría establecido que el gobierno debería haber consultado a la comunidad antes de cualquier acción que afectara sus tierras y respetara su cultura y modo de vida. Nosotros como equipo consideramos que algunas soluciones para esta problemática ya mencionada es promover la realización de consultas públicas a nivel local y estatal para que la comunidad ejidal y los ciudadanos afectados puedan expresar sus preocupaciones. Esta estrategia puede poner en evidencia la importancia del ejido para la comunidad y evitar que la decisión se tome de manera unilateral.
Consideramos también propuestas alternativas, la cual es la identificación de terrenos alternativos. Una estrategia eficaz podría ser proponer terrenos alternativos para la construcción del colegio militar que no afecten las tierras ejidales. Es posible que existan otras tierras del Estado o privadas que puedan ser utilizadas sin afectar los derechos de los ejidatarios. Propuestas de usos compartidos. Si el terreno del ejido es estratégico y no hay alternativas, se podría proponer un esquema de usos compartidos en el que se permita a los ejidarios mantener parte del control de las tierras o recibir algún beneficio en términos de empleo, acceso a servicios o uso de instalaciones. Consideramos también la impugnación de la expropiación, recursos legales para detener la expropiación. Si la expropiación no se ajusta a los criterios de utilidad pública o no se respetan los derechos de los ejidatarios, se pueden presentar un recurso legal ante tribunales agrarios. La ley protege a los ejidatarios de expropiaciones injustas o arbitrarias, por lo que es crucial agotar todas las vías legales para defender las tierras. San Pedro Mártir enfrenta una compleja situación, donde la preservación de su identidad, cultura y territorio choca con las presiones de la urbanización y modernización en Tlalpan. A pesar de los marcos legales que protegen a los pueblos originarios, la implementación de políticas de apoyo es insuficiente, lo que pone en riesgo la supervivencia de estas comunidades como guardianas de su herencia cultural y natural.